Muchas gracias. Seguimos la conversación con Jacqueline Pechar, expresidenta del IFAI, que nos explicaba, Jacqueline, que esta reforma ya aprobada por el Congreso, que está, entiendo, recorriendo el país para recibir la mayoría de los congresos locales. Ya está la mayoría, ya está. Pues está esperando que el presidente la promulgue propiamente, o el Congreso debe avisar al presidente. Que el Congreso le avise al presidente, efectivamente. Entiendo que es una gran oportunidad para todos los mexicanos para tener más información, Así es. para tener mayor transparencia sobre en qué se está gastando el dinero de todos. Por ejemplo, en los sindicatos, por ejemplo, en otras instancias públicas, donde el dinero también va a dar ahí los partidos políticos. Ya en algunas entidades, Jacqueline, había este precepto que los partidos eran sujetos obligados, es decir, tenían el compromiso de revelar sus informaciones, pero siempre se escurrían, ¿no? ¿Cuál es la experiencia acumulada y qué garantía tenemos de que ahora sí los sindicatos y los partidos políticos van a abrir sus cuentas? Bueno, como tú sabes, efectivamente, creo que son 22 estados, los partidos políticos ya eran entes obligados directos, mientras que en el ámbito federal eran indirectos, y entonces lo que tenía que ser un particular era pedirle información al IFE sobre el partido político. Entonces era una cuestión indirecta en donde el IFE no necesariamente tenía la información, algunas sí tiene, digamos todo lo que tiene que ver con recursos, porque el IFE fiscaliza, claro, pero otras no, es decir, sobre su mecánica interna o sobre cómo seleccionaron candidatos. Su padrón. Bueno, la mayor parte de los partidos mantienen oculto su padrón de militantes. Pero el padrón es algo que en el reglamento de transparencia del IFE sí se puso después de la reforma del 2008, que tenían que entregar el padrón. Entonces tardaron muchos años, pero es algo que el IFE tenía control. Pero todo lo demás tenía que ir con el partido y decirle, ¿me das la información sobre cómo desarrollaste tu convención en Veracruz? Bueno, y entonces a ver si el partido decía que lo tenía, no lo tenía, o lo encontraba o no lo encontraba. Sí. Acá se convierten en directos y entonces eso hace que el ciudadano le pida directamente al partido político. Y si nosotros entendemos que los partidos como entes, digamos, de interés público, no son públicos, pero son de interés público por las funciones que desarrollan, bueno, pues sí deben de tener... Y porque usan fondos públicos. Y además la cantidad de fondos públicos, pero en el ámbito nacional, digamos en el central, los partidos reciben mucho más recursos que en los ámbitos estatales y locales. Entonces sí es muy importante que ahora por esta vía de transparencia puedas no solamente tener acceso a la información, llamémosle en el ámbito federal, como en el caso del IFE, sino en el ámbito nacional. Es fundamentalmente sobre el uso de recursos. Pues es sobre el uso de recursos, pero sobre sus procesos documentos internos. Sobre por qué elegiste a tal candidato y otro no. Lo único que no es lo que tiene que ver con las estrategias de campaña o estrategias políticas de los partidos, que se entiende que son secretas, que no puede darse a conocer. ¿Y en el caso de los sindicatos? En el caso de los sindicatos solamente hay dos entidades, una de ellas es el Distrito Federal, en donde son indirectos, son sujetos indirectos, entonces tú le puedes pedir, digamos, ¿qué te voy a decir?, a la Secretaría de Transporte en el DF, lo que tiene que ver con el sindicato del metro, ¿no? Pero ahora se le podrá pedir directamente al sindicato. En el igual los sindicatos federales, el de maestros, claro, o el petrolero. Y nosotros tuvimos cualquier cantidad de amparos de parte del sindicato petrolero porque no quería dar información que se le pedía a Pemex, no a ellos, porque el sindicato no era obligado de transparencia. Ahora ya lo es. Pero sí a Pemex, que le transfería recursos al sindicato, y el sindicato siempre se amparaba. Ahora el ciudadano puede exigirle directamente al sindicato petrolero o al sindicato de maestros. Uno diría, pues venga la información, ¿no? Así es. Debemos estar frotándonos las manos, ojalá. Pues sí. Ustedes tuvieron un parteaguas con su reclamo al SAT, el sistema que administra los impuestos en el país, al pedirle revelar la información de los impuestos, ¿cómo se dice? Cancelados, sí, perdonados. Los créditos fiscales. Se hizo un escándalo que llegó a la Corte. La ley, yo creo que el amparo de esa experiencia o influida por esa experiencia, se acaba de reformar y el SAT ahí está defendiendo un poco, dice que a partir del 2014, otros dicen que la ley no aclara que sea a partir del 2014, sino hacia atrás también. ¿Cuál es tu balance sobre este tema en particular? Bueno, yo creo que es una buena noticia la reforma al Código Fiscal, ¿no? Que habla de las cuestiones que se tienen que transparentar. Y se va a transparentar todo lo que tenga que ver no solamente con
digamos, faltas o no cumplir con las obligaciones como contribuyente, porque pues van a dar a conocer que tú has incumplido como contribuyente, lo cual creo que es bien como vigilancia sobre la persona, sí. Pero sobre todo creo que lo clave, y esa era aquella famosa resolución del SAT que elaboró Ángel Trinidad, bueno, pues tenía que ver con precisamente vigilar al Servicio de Administración Tributaria en de qué manera discrecionalmente había decidido dejar de cobrar ciertos créditos fiscales, ¿no? Y no dar los nombres amparado en el secreto fiscal. Bueno, ese secreto fiscal creo que se ha limitado con esa reforma. Y bueno, pues el propio titular del SAT ha dicho que en buena medida tiene que ver con esa demanda que surgió de esa resolución, ¿no? Entonces eso pues es una buena noticia. Pero tu percepción es que esta reforma al Código Fiscal obligaría al SAT a dar a conocer hacia atrás o solamente a partir de este año. Bueno, yo entiendo que las leyes no deben de ser retroactivas cuando afectan al ciudadano, ¿no? Entonces, pero pues aquí el problema es que ya se dieron a conocer ciertos datos, claro, de los que no encontraron. Para eso sí vieron hacia el pasado, digamos. Y lo otro no. Y además hay una, exactamente, sí. Y hay una gran diferencia entre decir es que no localicé a Jacqueline Pechard, que está en mi lista de contribuyentes. A que ella sea evasora. A que sea evasora. En cambio, el otro caso no es que sean evasoras, es que el SAT decidió dejar de cobrarles. Sí, si decide dejar de cobrarles, pues debe de decir por qué les deja de cobrar y a quiénes y cuánto, porque no es lo mismo que me deje de cobrar, voy a inventar 20,000 pesos a alguien que le deja de cobrar 500 millones de pesos, ¿no? Jacqueline, tú fuiste integrante del IFE, precisamente el Instituto Federal Electoral, en aquella jornada, digamos, histórica que acompañó la transición, la alternancia en México. El IFE se ha dicho de Pepe Woldemar, pero también de Jacqueline Pechard. ¿Cuál es tu percepción, no puedo dejar de preguntártelo, sobre esta reforma que tuvimos? ¿Qué te preocupa, qué te entusiasma de la nueva reforma electoral? Bueno, yo creo que hay cosas muy positivas de la reforma electoral, pero que tienen más que ver, digamos, con lo que va añadido a la parte eminentemente electoral, es decir, la más política, que tiene que ver con la reelección, que tiene que ver con la posibilidad de candidaturas independientes, que ya estaba desde la reforma de 2010, y creo que a mí la parte más preocupante es la propiamente del proceso electoral, es decir, dejar en la incertidumbre cómo se van a nombrar los consejeros en los distintos estados, en los distintos institutos electorales, dejar en la incertidumbre cómo va a ser la ley de partidos, la ley general de procedimientos electorales, hacer un INE que ni es INE, porque al final se mantienen todos los Instituto Nacional Electoral, ¿no? Sí. Un Instituto Nacional Electoral, cuando mantienes a los institutos, pero el instituto podrá por 8 de 11 votos decidir si está mal llevado un proceso electoral en un estado. Si dejas un margen de discrecionalidad, creo que ya se ha dicho muchísimo, y pues creo que lo que habíamos logrado después de digamos, hasta antes del 2000, de 20 años de transición, era dar certezas sobre los tiempos, los calendarios, los procedimientos, las competencias de los órganos electorales. Esa es la credencial fundamental del IFE, ¿no? Digamos, su certeza, su confiabilidad. La certeza en la organización electoral. Pero Lorenzo Córdoba, que es presidente, creo que por 15 minutos del IFE ahora. Por un mes. Por un mes. Ha alertado que a lo mejor este proceso atrapa al sistema electoral ahora en el 2015, ¿no? ¿Tú compartes esa preocupación? Sí, comparto esta cuestión de que cuando una reforma constitucional dice el Instituto Nacional Electoral podrá atraer una elección local y organizarla él, pues podrá, ¿cuándo, cómo, bajo qué principios? Pues con la votación de 8 de los 11 consejeros. Ya conviertes en una cosa política, algo que debe de ser aparte un elemento de procedimiento. Hay posiciones vacantes en el IFE todavía. Pues 4 de los 9 por lo pronto, pero a ellos también quieren remover, bueno, ya están verán cuáles son los nuevos 11, ¿no? Los nuevos 11. Entonces sí es preocupante. Entonces tienes más preocupaciones que entusiasmos. En el caso de la reforma electoral, sí. Jacqueline, ha sido un honor tenerte en la silla rota. Te agradezco mucho tu presencia. Al contrario, Roberto, encantada. Buenas noches. Felicidades. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.